¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy vamos a hablar de Victoria Schwab. Esto no va a ser propiamente una guía de lectura porque considero que no hace falta una guía de lectura para leer de Victoria Schwab, porque no es que sus libros estén interrelacionados y que necesites leer unos antes que otros, fuera de los que son series o sagas, pero sí que, bueno, si alguien quiere acercarse a leer a la autora y no sabe por dónde empezar, pues este vídeo puede servir como de ayuda, ¿no? Para escoger qué es lo que más se adecua a tus gustos. Victoria Schwab escribe fantasía y escribe dos tipos de libros, ¿vale? Escribe libros juveniles y libros para adultos. La propia autora nos da una pista de cuando sus libros son juveniles y cuando sus libros son adultos, porque cuando los libros se publican como que la autora es Victoria Schwab, los libros son juveniles o infantiles, y cuando se publican como V.E. Schwab, sus libros son adultos. Así que nada, dentro de eso vamos a hablar primero de los libros que tiene publicados en castellano, simplemente los que no están traducidos al castellano no los voy a nombrar, juveniles, y luego libros de fantasía adulta. Aquí abajo os voy a dejar donde empieza cada sección por si os interesa sus libros de adulta, pues que podáis pasar allí directamente, pero bueno, vamos a empezar con los de literatura juvenil. El primer libro que publicó Victoria Schwab en 2011 es un libro de literatura juvenil, es La bruja de Niar. Este libro se publicó más tarde en castellano, en 2019, porque solo se publicó una vez que la autora ya era conocida en nuestro país. Y bueno, es un libro de literatura juvenil que nos habla de un pequeño pueblo, allá como en la época, no sé, del siglo XIX más o menos, en Estados Unidos, digo yo. No es que esté ubicado en un sitio que exista, sino que el pueblo es el pueblo de Niar, que tiene esta historia sobre una bruja que existía en el pueblo hace muchos siglos y que se ha convertido en una especie de leyenda. A este pueblo llega un extranjero, y entonces empiezan a desaparecer niños, y entonces claro, hay gente que le echa la culpa a este extranjero, y luego tenemos a nuestra protagonista, que es una chica joven que piensa que no es este extranjero el que está detrás de las desapariciones de los niños, sino que es la bruja de Niar, y por ahí empieza a investigar. Vale, este libro es un libro único, aunque está marcado por ejemplo en Goodreads como el primero de una saga. No es exactamente así, es que tiene un relato que sería como el 0.5, que es anterior a este, se sitúa en momentos antes de que empiece la historia de este libro, porque nos cuenta la historia del pasado de uno de los personajes. Yo no recomendaría leer el relato antes de leer el libro, porque te desvela, ¿no?, ese pasado de uno de los personajes, que es como que te quita parte de la sorpresa que tiene el libro, ¿no? Entonces eso, yo no recomendaría leerlo antes que el libro. Este libro no es lo mejor que ha escrito Victoria Schwab, es su primera novela y se nota, y además creo que es un producto propio de la época, es decir, lo debió escribir por allá por el 2010, cuando estaba todo el boom de los Juegos del Hambre, Divergente y todo eso, y teníamos todas estas protagonistas que eran chicas de 17 años que luchaban para romper un poco el poder establecido, que eran, eso es que me recuerda mucho a Katniss, la protagonista de este libro, porque es huérfana de padre y tiene una madre que no pinta mucho y una hermana pequeña de la que ella se tiene que ocupar. Su padre le enseñó a cazar, a seguir rastros, no sé qué, entonces es como que sigue un prototipo de personaje. Damos un salto a 2013 y nos encontramos con una biología que me gustó mucho de la autora, y es la que está formada por el archivo, que es la primera parte, y el vacío, que es la segunda parte. Dentro de que es literatura juvenil, me parece que por fin encontramos aquí lo que a mí me gusta de Victoria Schwab, y es que tiene unos planteamientos y unos argumentos muy originales. Aquí vemos cómo nuestra protagonista vuelve a ser una chica adolescente, pero ya no sigue el esquema típico de Katniss y todas estas, sino que bueno, sí que tiene como un drama familiar, pero no es la pérdida del padre. No os voy a decir exactamente lo que pasa para que lo descubráis en el libro si es que lo leéis. Aquí tenemos a nuestra protagonista Mackenzie, que es una chica particular. ¿Por qué? Pues porque trabaja para el archivo, que es un lugar en el que se almacenan los cuerpos de los muertos, en los que cuentan su propia historia, se almacenan las historias de las personas con sus cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que de vez en cuando estos muertos se levantan y quieren volver a nuestro mundo, ¿no? Y personas como Mackenzie son las encargadas de devolver a sus muertos al archivo para que todo siga como tiene que ser. Y entonces, bueno, ese es el argumento del primer libro.
No os voy a decir mucho más para que lo investiguéis por vuestra cuenta, para que lleguéis al libro sin saber mucho. Me parece que es la mejor manera de entrarse a los libros, no conocer mucho. Es una biología, con lo cual es fácil de leer, pero tengo que decir que perfectamente puedes leer el primer libro, si es este, como un libro único, porque la historia queda bastante cerrada, así que continúa en este segundo volumen, pero ya digo, se podría leer como libro único. Igualmente que os digo que después de este segundo libro la escritora puede volver a sacar un tercero, porque es un mundo con infinitas posibilidades, ¿no? Entonces no me sorprendería que tuviéramos un tercer libro en algún momento. En 2016 Victoria Schwab publica otra biología de fantasía juvenil, que es la de los monstruos de Verity. El primero es Una canción salvaje y el segundo es Un dueto oscuro. Esta biología también me gustó muchísimo. Tengo que decir que me gustó más el primer libro que el segundo, pero aún así me parece que está muy bien hecho. Este sí que tienes que leer las dos partes para enterarte de toda la historia. Y nos encontramos otra vez un mundo fascinante, y es que las maldades que cometen los seres humanos provocan que haya monstruos entre nosotros. Entonces os podéis imaginar pues como un mundo en guerra, ¿no?, de la humanidad contra los monstruos. Nos centramos aquí en una ciudad que está en guerra. Hay dos facciones diferenciadas y entonces tenemos dos protagonistas. En uno tenemos a un monstruo que quiere ser humano, y en el otro tenemos a una humana que le gustaría ser un monstruo. No os voy a contar por qué motivos. Entonces, bueno, esa es la historia de la que parte. Ya digo que es un mundo que me pareció fascinante. Me parece muy original esa idea de que sean lo que hacemos los seres humanos lo que provoca que haya monstruos. y es una biología que yo disfruté un montón. Y por último, dentro de la literatura juvenil, y de hecho podríamos decir que es más literatura infantil, en 2018 empezó a publicar Victoria Schwab la trilogía de Cassidy Blake. Cassidy Blake es esta chica que vemos aquí, y ella esconde un secreto, y es que por una experiencia cercana a la muerte ella ahora es capaz de pasar al otro velo de la realidad y entrar en ese mundo de fantasmas, espíritus y tal. De hecho, su mejor amigo es un fantasma. Sus padres se dedican a grabar documentales, a grabar programas para televisión sobre espíritus y todas estas cosas, pero ellos no tienen absolutamente ni idea de que ella es capaz de ver fantasmas y hacerlos pasar al otro lado, a la otra vida, o como lo quieras ver. Entonces esta trilogía es que los padres van grabando documentales o programas para episodios para ese programa en diferentes partes del mundo. Entonces cada uno de los libros se ambienta en una ciudad distinta. El primero es la ciudad de los fantasmas, que estamos en Edimburgo. El segundo es los túneles de huesos, que estamos en París. Y el tercero es el puente de las almas, que estamos en Nueva Orleans. Me parece un puntazo lo de que cada libro se ambiente en una ciudad distinta, y además es que están muy bien escogidas estas ciudades. Me gusta mucho la relación que vemos entre Cassidy y su amigo fantasma, que no sabemos por dónde respira. Me gusta mucho esta trilogía, si bien tengo que decir que está más dirigida a un público infantil que juvenil, más tirando como a los 12 años que a los 16, por así decir. Entonces sí que se puede quedar un poquito eso. Si estás buscando algo más peliagudo, más enrevesado, se te va a quedar un poquito corto. Entonces, bueno, diréis, ¿qué nos recomiendas dentro de la literatura juvenil de Victoria Schwab? Y yo os tengo que decir que Los monstruos de Verity, ya digo, el primero es Una canción salvaje. Yo empezaría por aquí, si queréis empezar por algo juvenil de Victoria Schwab, porque me parece que tenemos eso, a esa Victoria Schwab que a mí me gusta, que nos crea un mundo original, y los personajes están muy bien construidos los dos, y me gusta la dinámica que se forma entre los dos protagonistas. Y nada, ya digo que lo recomiendo mucho. Además el sistema de magia es bastante original, ya que nuestro protagonista, su magia es a través de la música. Entonces eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho cómo estaba desarrollado. Pasando a la literatura adulta, Victoria Schwab también en 2013 empezó a publicar lo que de momento es una biología, pero va a ser una trilogía seguro, además de cierto material extra que ahora os voy a comentar. Y el primer libro es Una obsesión perversa, que es Vicious en inglés. Este fue el libro con el que yo empecé a conocer Victoria Schwab, y me apeteció mucho conocer esta historia, porque trata de dos chicos universitarios que deciden, o sea, probar una teoría, y su teoría es que
una experiencia cercana a la muerte puede concederte poderes extraordinarios. Entonces esto tiene dos líneas temporales, ¿no? La pasada, en la que ellos están intentando obtener esos poderes, y la actual, en la que vemos que uno de ellos sale de la cárcel queriendo vengarse del otro. Entonces, es un libro que a mí me gustó un montón. La segunda parte que tenemos en castellano es Una venganza mortal. La tercera parte todavía no está publicada en inglés, pero ya sabemos que se va a llamar Victorious. Y este segundo libro me decepcionó un poquillo, pero este primero sí que me gustó un montón. Además, ahora han sacado una novela gráfica que se llama Extraordinarios, que se tendría que leer entre este y este, si bien por lo que yo he leído en internet, en Google sobre todo, la gente recomienda que te lo leas después de leer estos dos libros. Así que bueno, yo no lo he leído y no os puedo decir exactamente, pero yo casi prefiero seguir el orden de publicación, y como primero se publicaron estos dos y luego la novela gráfica, lo leería en ese orden, porque es como te aseguras de no convertirte en ningún spoiler. Después, en 2015, se empezó a publicar otra trilogía de la autora, esta vez una trilogía adulta, que es Sombras de magia. El primero es Una magia más oscura, el segundo es Concilio de sombras, y el tercero es Conjuro de luz. En Una magia más oscura, la propia autora reconoce que se basó en el libro de Neverwhere de Neil Gaiman, porque en Neverwhere tenemos dos Londres, el Londres de arriba y el Londres de abajo, y aquí tenemos 4 Londres. Tenemos el nuestro, que sería el mundo sin magia en el que nosotros vivimos, pero allá como por la Edad Media o un poco el Renacimiento a lo mejor, que es el Londres gris. Luego nuestra protagonista, Kel, vive en el Londres rojo, que es un Londres rico, hay magia, pero además es un mundo estable, un mundo en el que se puede vivir bien. Luego tenemos el Londres blanco, que es un Londres que se ha visto devastado por la lucha de poder. Eso ha hecho que las ganas de querer controlar la magia ha llevado un montón de luchas internas y a que haya corrido ríos de sangre, y es un Londres que no es muy seguro. Y luego tenemos el Londres negro, del que no se habla, porque es un mundo que ha sido devorado por la magia, y de hecho ya no existe. Y tenemos a Kel, nuestro protagonista, ha sido adoptado por los reyes del Londres rojo, trabaja para ellos, aunque bueno, forma parte de su familia, más o menos, ¿no? Entonces, ¿él qué tiene de especial? Pues que es uno de los pocos que pueden viajar entre los diferentes mundos, ¿no? Porque no todo el mundo puede pasar de un Londres a otro, pero que él sí. Entonces, bueno, no os voy a contar mucho, solo os voy a decir que tenemos aquí luchas de poder, intrigas palaciegas, piratas, no sé, me gusta mucho esta trilogía, si bien me parece que el planteamiento es mucho mejor que luego la resolución, por lo menos del primer libro. Sí que luego la trilogía va increciendo, me parece que la cosa va mejorando, y desde luego que él me gusta mucho como protagonista. En este caso también tenemos unas novelas gráficas o unos cómics que acompañan a estos libros. Nos cuentan la historia de la juventud del rey de Kel, con lo cual no exactamente te hace spoilers de lo que pasa en este libro, pero bueno, sí que es la historia de un personaje que conocemos aquí. Yo siempre aconsejo leer las cosas por orden de publicación, porque así es la mejor manera de no enterarte de cosas antes de tiempo. Entonces yo recomendaría empezar por la trilogía y después ya pasarte a los cómics. Llegamos a 2020 y tenemos aquí un libro muy controvertido, que es La vida invisible de Adi Laghi. Este es un libro especial. ¿Por qué es un libro especial? Pues porque es un libro en el que la autora estuvo trabajando 10 años. Trata de Adi Laghi, que es una chica que vive en Francia a finales del siglo XVIII, y para escapar de un matrimonio concertado hace un trato con una especie de diablo, una especie de demonio que se llama Luc, y bueno, hace un trato con él para escapar de su vida. ¿Qué pasa? Que ese trato tiene, como siempre, una consecuencia que estaba en la letra pequeña, y es que nadie que conozca a Adi la recuerda, ni siquiera de un momento a otro, ¿no? Si por ejemplo ella entra en un bar a pedir algo para comer y va al baño, cuando vuelve el camarero que la atendió no la reconoce. Entonces claro, esto hace que la vida de Adi sea muy complicada. Es un libro distinto de todo lo que la autora había escrito hasta el momento, porque el estilo narrativo es completamente diferente a todo lo que podéis ver en los libros anteriores que os he dicho. Yo no recomiendo personalmente este libro para empezar con Victoria Schwab, porque os va a dar una idea equivocada de su manera de escribir. Aquí encontramos un estilo mucho más poético, mucho más pausado, casi no hay acción, casi no hay diálogos. Lo que tenemos aquí es Adi
Adi. Casi no hay ningún otro personaje y los que hay no están del todo desarrollados. Yo tuve una relación de amor-odio con este libro porque esperaba una cosa y me encontré otra, ¿no? Eso no quiere decir que sea un libro malo, sino que me parece que no es el mejor para conocer a la autora por eso, ¿no? Porque si este te gusta, puede ser que los anteriores no te gusten, y si no te gustan los anteriores, puede ser que este no te guste, porque ya digo que es un estilo totalmente distinto. Ya la propia autora dice que es un libro diferente, ¿no? Porque ya digo que ella estuvo trabajando 10 años en este libro y se nota, sobre todo eso en el personaje de Adi, se nota que es un personaje muy trabajado, pero claro, te da una idea equivocada de lo que es los libros de Victoria Schwab. Vale, y dentro de la literatura adulta, ¿con qué os recomiendo yo empezar a conocer a Victoria Schwab? Bueno, pues yo os recomiendo empezar por Una obsesión perversa o Vicious, porque es un libro bastante redondo. Tiene segunda parte, pero ya digo que sí que se puede leer un poco también como autoconclusivo, porque la historia queda cerrada, por lo menos la historia de este libro, aunque luego eso sigue, obviamente es una trilogía por algo, ¿no? Pero sí que si te gusta este pero tampoco demasiado, te puedes quedar con solo esta historia y no te faltaría nada. Así que bueno, yo creo que tiene un planteamiento muy original y me parece una buena forma de conocer a la autora. No puedo acabar este vídeo sin nombrar un libro que se publica ahora en el 2022, de hecho hoy es 7 de marzo. Mi idea es grabar este vídeo como un homenaje a Victoria Schwab por el Día de la Mujer. El año pasado hice un especial sobre autoras que quería leer y este año me quería centrar en una de mis autoras favoritas, que es Victoria Schwab. Y el día 9 me parece que es, o el 8, sale a la venta el nuevo libro de la autora, que es Gallant. Este es un libro que no tengo claro si es de fantasía adulta o juvenil, porque en inglés lo he visto con las portadas como Victoria Schwab y con la portada como V.E. Schwab, con lo cual el truco que os he dicho al principio del vídeo no funciona, porque lo he visto de las dos maneras. Por las reseñas que he visto en Goodreads tiende más a juvenil, por lo que pone la gente, pero como todavía no lo he leído no os puedo decir exactamente. Pero bueno, sí que tengo muchas ganas de leerlo porque con altibajos, Victoria Schwab es una de mis autoras favoritas. Desde luego os recomiendo que le deis una oportunidad si no lo habéis hecho todavía. Me parece que tiene unos planteamientos muy originales y me gusta mucho su manera de escribir, tanto la que tiene más acción como la que es más pausada. Y nada, espero que este vídeo te dé alguna idea de por dónde empezar a leer a la autora, que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.